Juan Ismael es un caso en el que la poesía y la pintura conviven desde temprano, desde su juventud. Ya en la época de los años 27 en adelante, comienza a pintar y comienza a escribir poesía, ¿no? Normalmente cuando un poeta es al mismo tiempo pintor o un pintor es al mismo tiempo poeta, hay siempre una de las dos actividades que tienen mayor importancia que la otra. En el caso de Juan Ismael es mucho más conocido como pintor que como poeta. Lo mismo que le ocurre, por ejemplo, a autores como Paul Klee, que también escribió algunos poemas, o incluso el propio caso de Óscar Domínguez, ¿no? El otro gran pintor surrealista canario es autor de un libro, los dos que se cruzan, pero por supuesto su gran importancia es en el mundo de la pintura, ¿no? Hay también casos que representan el ejemplo contrario, ¿no? En Canarias tenemos a Manuel Padorno, que es un gran poeta y un pintor importante, ¿no? O por ejemplo el caso de Pino Ojeda, que también es una poeta muy destacada, que también escribió, pintó determinados cuadros que tienen bastante relevancia, aunque su trayectoria principal sea la trayectoria en el mundo de la literatura, ¿no? En el caso de Juan Ismael también afecta la irregular difusión de su obra poética, ¿no? Él nunca se preocupó demasiado por publicar su poesía, que mayoritariamente está repartida en suplementos de periódicos, en revistas y en muy raras ocasiones en libros o publicaciones o plaquettes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Aire que me ciñe, su primera publicación poética vinculada a las ediciones de la revista Mensaje a mediados de los años 40. Posteriormente publica un poema en la colección Alicios que llevaba justamente Pino Ojeda, si no me equivoco en los años 60, y ya en el año 77 publicaría su última obra, también una pequeña plaquette que se titula Chalet O'Gorman, que venía a ser un adelanto de lo que Juan Ismael quería que fuera su poesía reunida, que finalmente saldría de forma póstuma en una edición de la Caja Insular de Ahorro que coordinó y realizó Eugenio Padorno. En la trayectoria poética de Juan Ismael presenta, lo mismo que su poesía, distintas etapas que no pueden tampoco dividirse claramente unas de otras, porque él fue dando pasos hacia adelante y también a veces pasos hacia detrás, ¿no? Comienza con una poesía neopopularista muy vinculada a los ejercicios que en la época estaban realizando pues Alberti, Federico García Lorca, y tendríamos ahí un primer libro que quedó inédito, ¿no? Que se titula Amor, Verano, Amor, en el que se trazan varias historias de amores desencantados, situados en un escenario que es el de ciertos lugares del sur de Tenerife, con sus puertos, con algunas sirenas, en fin, elementos paisajísticos que podrían vincularse a la pintura indigenista que estaba realizando Juan Ismael en ese momento, ¿no? Curiosamente, cuando Juan Ismael descubre la pintura surrealista, se va a volcar de lleno en esa faceta y no disponemos propiamente de poesía surrealista en el caso de Juan Ismael, ¿no? Es curioso que, bueno, si hubiera escrito poesía surrealista, lo hubiera hecho al modo, por ejemplo, de Dársena con despertadores, de Pedro García Cabrera, de, por ejemplo, Lo imprevisto, de Domingo López Torres,
o por ejemplo, sin ir más lejos, de Crimen de Agustín Espinosa, que eran autores contemporáneos suyos, ¿no? Posteriormente descubre la poesía postista ya en la posguerra, en la que va a desarrollar una interesante labor. Verso de Tuntún vendría a ser el libro también inédito en el que se recoge esa tendencia, y en Venezuela escribe un libro que también permanece inédito, en el que ya está influenciado por la poesía social, de corte también existencialista, que es Interino Sitio, perdón. Y por último, vinculada con la plaqueta Chalet O'Gorman, tenemos la poesía final, en la que Juan Ismael, de forma mucho más libre, digamos, combina tendencias y bueno, remata un poco su obra poética, ¿no? Entonces este sería un poquito el panorama general de la poesía de Juan Ismael.